Bueno, la idea en realidad es que veamos juntos este video de la Universidad de Harvard sobre el potencial de acción en la neurona. Está en inglés, entonces si bien yo no voy a hacer una traducción literal, les voy a ir explicando paso a paso. Bien, primero tenemos una imagen de una neurona. En la neurona ustedes saben que tenemos las dendritas, el cuerpo celular, el axón, y digamos, es la parte del axón terminal donde están los botones sinápticos. Varios axones constituyen un nervio y a través de los nervios es por donde se conduce el impulso nervioso. Ese impulso se recibe en las dendritas fundamentalmente. O sea, en las dendritas es donde mayormente se inicia el potencial de acción. O sea, es donde se reciben los estímulos y donde va a comenzar el proceso de la despolarización de la célula, que luego se transmite por el axón. Bueno, acá está la teoría iónica. Yo les expliqué un poco en mi clase acerca de la diferencia en los contenidos de iones que hay entre el exterior de la célula y el interior de la misma. Acá están los iones sodio, que dijimos que están en una mayor concentración en el medio extracelular, y los iones potasio, que están en una mayor concentración en el medio intracelular. Esto en condiciones de reposo. Ustedes ven acá que tenemos una membrana con una doble capa lipídica que no permite libremente el paso de los iones del exterior al interior o del interior hacia el exterior. Esto genera, como bien dice acá, esta diferencia en los gradientes, que exista lo que se conoce como un gradiente electroquímico. O sea, el hecho de que, fíjense ustedes, tengamos más iones sodios en el medio extracelular que potasio, mientras que en el medio intracelular más iones potasios que sodio. Entonces, este gradiente químico genera en definitiva un gradiente electroquímico. Bueno, entonces acá se puede observar en este esquema, en el eje de las I, los milivoltios, y en el eje de las X está el tiempo. Entonces vamos a ir observando cómo se va modificando ese potencial, esa diferencia de potencial que existe en la membrana biológica debido a la diferencia de justamente de la concentración de iones. Hacia el exterior de la célula, esa es la parte externa de la misma, vamos a tener cargas positivas. Mientras que en el interior de la célula las cargas netas van a ser negativas. Eso es siempre en condiciones de reposo. Bien, ¿a qué se debe esto? Que nosotros tenemos distintos canales iónicos, porque como les dije yo en mi clase, los iones no atraviesan libremente la membrana, sino lo hacen a través de canales iónicos que son proteínas. Tenemos los canales que son dependientes de voltaje,
Es decir, son canales que se abren bajo ciertas condiciones, cuando hay un cierto potencial, y hay otros canales que se abren en forma mecánica. Los iones atraviesan la membrana a través de canales iónicos. Entonces tenemos canales para el sodio, canales para el potasio y tenemos un tipo especial de canales que son canales que responden a estímulos mecánicos. Entonces, nosotros en este esquema podemos ver que existen canales que están abiertos en forma continua y otros canales que son canales dependientes del voltaje. También existen un tipo especial de canales ligados a un tipo de sustancias que se abren cuando ese ligando se une al canal. Y como les mencioné previamente, estos responden a estímulos, este otro tipo de canal responden a estímulos que son estímulos mecánicos. Bien, entonces cuando la célula está en reposo, están abiertos los canales de sodio. Están abiertos normalmente canales de sodio y también los canales de potasio. La permeabilidad al potasio durante el periodo de reposo es mayor que la permeabilidad al sodio. Y este es el motivo por el cual fundamentalmente se produce el gradiente electroquímico. O sea, por ese motivo nosotros tenemos una mayor concentración de una mayor carga positiva en el exterior con respecto al interior. Cuando se produce una apertura, digamos, de estos canales y hay una pequeña despolarización, o sea, de los canales de sodio, entra sodio, se produce una despolarización. Esa despolarización no llega a un umbral. Se produce un pequeño cambio en la polaridad de la membrana que se conoce como potencial graduado. Acá actúa la bomba de sodio-potasio, se llama bomba porque es una proteína, un transportador que necesita del ATP para su funcionamiento. Lo que hace esta bomba de sodio-potasio es el sodio que había entrado, lo saca y en contra de su gradiente, por eso necesita, digamos, ATP, mientras que fíjense, ahí está el ATP, ¿ven? Entonces saca el sodio e introduce iones potasio. Y de esta manera permite que se mantenga siempre el gradiente electroquímico en la célula. Es decir, haya más sodio en el exterior y con respecto al interior. Y en sentido contrario cuando hablamos del potasio. ¿Qué pasa cuando la despolarización llega a un cierto umbral? Cuando la despolarización llega a un umbral, entonces en este caso, a ver, si nosotros recordamos, tenemos los canales de sodio que están abiertos permanentemente, estos que están cerrados o estos que están inactivados. Es decir, el mismo canal puede estar en tres condiciones diferentes: abierto, cerrado o inactivo. Los tres son canales, en este caso, canales de sodio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al umbral, los canales de sodio que son dependientes del voltaje se van a abrir. O sea, cuando alcance los menos 55 milivoltios, se abren esos canales y entra, ustedes fíjense, entra sodio a la célula.
Entonces, el interior de la célula que era negativo, fíjense que se hace positivo. Y se produce lo que se conoce como la despolarización de la membrana. O sea, despolarización porque pasa de un potencial negativo a un potencial positivo. Cuando llega a los más 30 milivoltios aproximadamente, fíjense ustedes que se inactiva el canal de sodio. ¿Ven? Se inactiva. Entonces, con este potencial se activan los canales de potasio, se abren los canales de potasio. Entonces el potasio que estaba en el interior de la célula sale hacia el exterior de la célula y comienza la fase de repolarización. Entonces el potencial de membrana vuelve, digamos, a sus valores de referencia. Sin embargo, como estos canales son más lentos, siguen abiertos durante un periodo de tiempo mayor y se produce lo que se conoce como una fase de hiperpolarización. Y podemos observar que durante esta fase, la responsable, digamos, de que el gradiente vuelva a su condición de reposo es la bomba de sodio y potasio. Nosotros acá podemos observar cómo funciona la bomba sacando sodio en contra de su gradiente e introduciendo iones potasio. Siempre es más la cantidad de sodio que saca que la de potasio que introduce. Bien, es importante tener en cuenta, vamos a observar acá que durante el periodo de despolarización de la membrana, los canales de sodio voltaje dependiente se encuentran en su estado inactivo. Por lo tanto, durante este periodo que se conoce como el periodo refractario absoluto, la célula no puede, digamos, volver a su, no puede volver a ser estimulada. Fíjense que los canales de potasio están abiertos, pero los canales de sodio están inactivos, con lo cual ningún tipo de estímulo va a poder generar un nuevo potencial de acción. A continuación sigue otro periodo en el cual los canales de sodio vuelven a su posición de reposo. Sin embargo, los canales de potasio continúan abiertos. Durante este periodo que se conoce como el periodo refractario relativo, es posible que un estímulo genere un nuevo potencial de acción. Bueno, es importante tener en cuenta que este potencial de acción en la membrana, una vez que se produce, o sea que llega al umbral, cualquiera sea la intensidad del estímulo, el potencial va a ser el mismo. Es lo que se conoce como la ley del todo o nada. Es decir, un estímulo intenso o menos intenso va a dar lugar a el mismo potencial de acción. Sin embargo, lo que sí puede ocurrir es que la frecuencia de los potenciales sea mayor cuando el estímulo es muy intenso con respecto a un estímulo que es menos intenso. En cuanto a la transmisión del impulso a través del axón, sabemos que hay fibras, que son las fibras mielínicas, que tienen una velocidad de conducción del impulso nervioso mayor, debido a que la conducción es de tipo saltatoria. Estas son las vainas de mielina, estos son los nódulos de Rambier. Las vainas de mielina tienen naturaleza lipídica
y de manera tal que no permiten, digamos, la transmisión del impulso eléctrico, y por eso se produce desde nodo al nodo, lo que hace que la velocidad de conducción del impulso nervioso en las fibras mielínicas sea mayor. En el sistema nervioso, los oligodendrocitos son los que tienen las vainas de mielina. Entonces, en conclusión, tenemos potenciales que son potenciales generadores que no se transmiten, mientras que tenemos los potenciales de acción que sí se transmiten. O sea, el potencial graduado no se transmite, se suma, mientras que los potenciales de acción son los que sí te permiten la conducción y la transmisión